Hola, estamos en la semana 3. En esta ocasión voy a compartir contigo cómo se elaboran los textos argumentativos. Para iniciar, debemos hacer un recorrido o un recuento de las actividades anteriores. Nuestra primera actividad fue premisas y argumentos. En esta actividad ordenamos la información en una tabla que tenía título del texto, tesis, argumento, argumento 2, argumento 3 y conclusión. Ahora lo que vamos a realizar es retomar toda esta información. Para ello, esta información que tenemos aquí en la tabla lo manejamos en un esquema. Hay diferentes tipos de esquema. Ese es el esquema. Toda la información manejada en la tabla la sintetizamos en un esquema. Yo les sugería que entre más ideas agregaran, más fácil sería la siguiente actividad. Y ahorita van a comprobar por qué. Entonces es una forma de un esquema, de acuerdo a las características de un esquema, pues este vendría siendo uno. Hay de diferentes formas, pero el esquema hay que recordar que es una esquematización de la información, es decir, toda la información que yo obtuve en bruto, por decirlo así, en la actividad 1, después le di un segundo tratamiento que fue ordenar, extraer argumentos y los fui clasificando en una tabla, ordenándolos, y de esa tabla ahora extraje las ideas principales. Esas ideas principales pueden estar en la tesis, en algunos argumentos o en la conclusión. Todo va a depender de lo que tú quieras. En este caso a mí me gusta poner siempre el tema, la pregunta de investigación, porque esto me va a ir dando ordenamiento. Si recuerdan, en las preguntas menciona: ¿la información que has investigado es suficiente para responder la pregunta de investigación? Incluso creo aquí abajo las tengo. Vamos a ver la pregunta para no divagar mucho. Dice: ¿alguno de los textos que leíste presenta argumentos en contra de tu postura? ¿Tu postura acerca del tema que elegiste ha cambiado? Son algunas de las preguntas. ¿Por qué? Porque este ejercicio es lo que pretende, darte elementos para que tú puedas redactar tu texto. Pues bien, ya que pasamos la información a las tablas, de la tabla a este esquema, vamos a hacer lo siguiente. Este sería este es el paso número 3 en un trabajo de investigación y redacción del mismo. En el anterior les mencionaba que era como un esqueleto. Bueno, en este caso sigue siendo como un esqueleto, pero ya es como un borrador. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta información que tengo aquí en la tabla? La voy a pasar para elaborar y estructurar mi texto argumentativo. Hay dos opciones: que lo hagan de forma corrida. Aquí están los elementos que debe tener. De acuerdo a la instrucción, debo de basarme en 3 partes, que es planeación. La planeación consta de agregar lo que es el tema, ideas principal, ideas secundarias y una conclusión. Este vendría siendo la parte o el apartado de mi planeación. Pero si se fijan, yo aquí tengo un agregado que es la hipótesis. Entonces en este agregado, lo puedo, yo lo agrego
para ir dándome una idea, para ir ordenando, enlazando, porque el texto argumentativo es esta parte, es ir enlazando, ir tejiendo un texto, por decirlo de esta forma. Y ya después de que tengo esa la redacción, lo voy a pasar a un segundo plano, perdón, la planeación lo voy a pasar a un segundo plano, que es la redacción. En esto aquí consiste, esta sería mi parte de redacción, que consiste en agrandar las ideas. Por ejemplo, mi idea principal es nativo, aquí tengo con amarillito lo que es nativo. Idea principal, los adolescentes no aprenden en los medios tradicionales, y aquí lo pongo en la oración 1, se convertiría en oración de apoyo, la oración 2 también se convertiría en oración de apoyo. Y estas ideas que están aquí en enunciados, las voy a agrandar, las voy a redactar. Es decir, centrándome en esa idea, voy a hablar sobre esa idea. Es de una forma separada. Entonces, por eso les mencionaba que aquí nativos digitales está en esta parte. Y esto que está aquí, que estoy sombreando, son mis ideas que van a girar en torno de esta idea principal. ¿De dónde tomé esta idea principal? Pues la tomé de los textos que leí previamente. Entonces, este sería agrandar las oraciones y esta sería la parte de la redacción. Aquí ya tengo la conclusión. Y después de que hice la parte de la redacción, transformé mis oraciones de apoyo y principal, hago una redacción en 3 párrafos. Debo redactar 3 párrafos y aquí están mis 3 párrafos. Ahora bien, ¿cómo hice esto? Se los voy a explicar, ya que les expliqué las partes, cada uno de los apartados. De mi esquema que elaboré, extraje las ideas principales. Es decir, tomé las que más son acordes a mi tema y las puse en ideas principales. Ideas secundarias, aquí pueden agregar 2 o 3 ideas secundarias, para mí sería mucho mejor porque esto te va a facilitar. Una vez que ya tengo seleccionadas mis ideas, que fui a mi tabla, de mi tabla las extraje, aquí tengo por ejemplo una idea principal. Mi idea principal sería nativos digitales, si lo pueden ver aquí está en idea principal. Y aquí tengo la idea principal. Los adolescentes no aprenden en medios tradicionales. La traje de estas partes, de las ideas secundarias. De aquí las tomé, de aquí ya las cambié. Si ven, aquí están muy grandes las ideas, son prácticamente medio párrafo o menos de medio párrafo, y ya lo sinteticé, la resumí en una idea. Es decir, en esta idea, ¿qué es lo que lo puedo decir en una oración? Entonces, en este caso, porque se trata de transformarlas en oración. Entonces, aquí ya lo puse, las ideas principales, una secundaria, idea secundaria 2, las transformé en una oración. Ahora bien, estas ideas ya las paso a esta oración principal. Mi idea principal, nativos digitales, la transformo en una oración y le doy una extensión de, si ven aquí va abajo, 63 palabras. Yo les aconsejo que en esta parte lo desarrollen lo más que puedan. De 63 palabras o de 30 palabras, vamos a ver cuántos serían 30 palabras. Aquí selecciono y voy, lo voy a dejarlo por aquí. Y aquí me dan 37 palabras. Esa sería una extensión apropiada. O las 60 palabras que son. Aquí tengo
63 palabras. ¿Por qué? Porque entre más más me extienda en estas ideas, a la hora de elaborar mi texto argumentativo, solamente voy a agregar palabras de enlace. Ahorita se los voy a demostrar. Muy bien, ahora las ideas de primera, secundaria, le agrego a esta parte. Si ven, aquí lo pongo en 99 palabras. Y la siguiente oración lo pongo en 99 palabras. Entonces, esto es lo que ustedes pueden hacer. Lo pueden extender lo más que puedan, de 37 palabras a 90 palabras, 60 palabras. Una oración, para que ustedes comparen la diferencia de una oración es esto. En este caso, esta es una oración y la oración tiene 21 palabras aproximadamente. Esta es otra oración simple y tiene 8 palabras. La hipótesis es otra oración y tiene 20 palabras. Pero yo lo hago más extenso en las oraciones porque me gusta que se me facilite posteriormente. Si nos vamos a la definición de oración, vamos a ver que es donde una expresión que encierra o presenta una idea, y existen diferentes tipos de oraciones, que son las oraciones simples, oraciones coordinadas, oraciones compuestas. Un párrafo, de acuerdo a la definición de oración, es un conjunto de oraciones, es decir, vendrían siendo oraciones enlazadas y oraciones compuestas, y son enlazadas con las frases de enlace. La Y o la Y es una frase de enlace o una palabra de enlace, por lo cual, entonces pueden buscar en internet palabras de enlace, o incluso en los recursos de la plataforma vienen las palabras de enlace y van a ir uniendo las oraciones. Pueden hacer también las frases argumentativas o los conectores lógicos que veíamos la semana pasada y utilizarlos para construir sus párrafos. Si ustedes utilizan las expresiones argumentativas, les va a dar más fuerza a sus párrafos. Entonces, bueno, yo aquí ya se los tengo presentados, ya lo elaboré previamente. La intención era no extenderme mucho en el video para que sea más entendible para ustedes. Lo que están en negritas son las frases de enlace, por lo cual, ya que, y, cómo, es decir, ellos, adolescentes. Aquí, por ejemplo, existen, en este caso, adolescentes que vienen siendo el sujeto, y ya no, para utilizar otras adolescentes, utilizo ellos, que viene siendo un pronombre. ¿Por qué uso este recurso? Porque cuando redactamos y agregamos una palabra más de 3 veces, nos puede ser un párrafo donde tenga una adecuada fluidez, una presentación no adecuada, y por eso trato de utilizar otros recursos. Por ejemplo, aquí tengo adolescentes y acá tengo adolescentes, y si aquí le dejo adolescentes, convertiríamos un párrafo que estaría saturado de adolescentes. Por esta razón, debo de utilizar otros recursos. También aquí, aquí lo dejo, es un error mío, pero repetir consecutivamente esta palabra como estropea el estilo de la redacción, la fluidez. Debemos de repetir la menos cantidad de palabras. Aquí tenemos la E, que también es una frase de enlace, y se utiliza o se sustituye en lugar de la Y. ¿Por qué? Porque no es correcto escribir una Y cuando después la palabra empieza con una I.
porque diría eran niños y incluso, entonces hay una buena fluidez, se estropea, entonces por eso se pone eran niños e incluso aún en la etapa de la adolescencia, entonces tienen mejor. Entonces se desarrollan los párrafos a través de frases de enlace que nos permite desarrollar ideas. Entonces ya redacté mis oraciones y la conclusión, y después ya agrego los párrafos, redacto los 3 párrafos. Si ven, a partir del año es exactamente lo mismo. Después le decía que es más fácil redactarlo de esta forma. Entonces aquí ven, este párrafo termina en tecnología, entonces lo copio y me voy a donde están mis 3 párrafos y lo pego. Entonces prácticamente vendría siendo lo mismo. En el este tenía 67 palabras aproximadamente y aquí tengo 64. Vamos a revisar cuántas palabras tiene aquí. 63, o sea, agregué nada más una palabra, entonces es prácticamente lo mismo y aquí lo pego. Entonces en mi oración 2, oración de apoyo en una sociedad, nuevamente lo selecciono, me da 99 y la pego. 98, bueno, aquí le quité una, el cómo que sobraba, en el otro se lo ponía más, y así. Lo mismo hago con esto, lo reestructuro un poco, aquí me da 108, en mi tercer párrafo, o en mi segunda oración de apoyo me daba 108, son lo mismo, y agrego la conclusión. Entonces por eso les decía que era más fácil redactarlos de esta forma, extenderme lo más posible, porque es más fácil, les reitero, desarrollar una idea. Básicamente son los principios de la redacción, desarrollar ideas, por eso son unos esqueletos. Entonces yo aquí voy desarrollando y al final solamente quito las oraciones principales y ya están mis 3 párrafos. Entonces, como ven, me esforcé para realizar mis ideas bien sintetizadas y después me esforcé un poco más al desarrollarlas o construir estas ideas en oraciones coordinadas complejas, y este es un párrafo, es un conjunto de oraciones, y al final solamente lo que hice fue, podríamos decirlo de esta forma, seleccionar mis oraciones y mis conclusiones, copiar y pegarlas y eliminar. Entonces lo voy a hacer como se hubiera visto. Elimino esta parte, bueno, la recorro. Se hagan de cuenta que lo que hice fue seleccionar mis fuentes, bueno, mis oraciones y mi conclusión, copiar y pegar. Hago la revisión que me pide, elimino un como, elimino la oración principal, la oración de apoyo, y ya están mis 3 párrafos que me está pidiendo. Ahí quito la conclusión también y ya. Para los que no son tan hábiles en Word, cuando aparezca esta letrita subrayada con azul, significa que hay un error, y aquí en este caso le doy con el botón izquierdo y me está diciendo que le falta una coma. Le doy aquí y me agrega la coma. Entonces así está de sencillo. Lo más, donde se tienen que esforzar más es en redactar las oraciones
de apoyo y principal, y ya lo demás es muy sencillo. Ahora, la segunda razón o el segundo motivo de por qué les sugiero que lo hagan lo más extenso posible estas oraciones, porque al final de cuentas, como ya vieron, las van a tener que hacer más extensas porque tienen que redactar párrafos. Y esos párrafos les van a servir para construir un texto argumentativo, que es nuestra segunda actividad. Pero antes, pueden hacerlo, antes de pasar, lo pueden hacer de esta forma, así de forma, utilizando toda la hoja, o lo pueden hacer en forma de tabla. Yo aquí les pongo la forma de tabla, de acuerdo a la instrucción, siguiendo el ejemplo. Aquí está la parte de la planeación, la redacción y la revisión. En la revisión van los 3 párrafos ya redactados, donde debo de ir quitando todas las impurezas que tenga mi texto, es decir, todos los errores que cometí en la redacción. Generalmente esto lo cometemos todos, por eso son borradores. Incluso los expertos escritores lo que hacen es redactan todo en borrador, en una hoja de en un cuaderno, algunos. Después eso lo hacen lo pasan a la computadora, y ya lo que lo tienen en un segundo borrador lo mandan a un editor. El editor todavía le da otra revisión y hay correcciones. Son como para publicar un libro se te llevan como unas 6 o 7 correcciones. Entonces pues es un trabajo muy fuerte el poder publicar un libro. Entonces por eso nosotros seguimos esta misma estructura. Planeamos, redactamos nuestras ideas, las vamos haciendo un poco más amplias y revisamos y quitamos, lo dejamos lo más correcto posible. Esta sería la segunda forma en que lo pueden hacer, en forma de tabla o sin utilizar la tabla. Para mí, en ocasiones, trabajar en tabla a veces se me hace un poco más fácil porque voy estructurando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Es, una vez que ya tienen realizado en tabla, lo que pueden hacer es, puede ser esto, en este caso copiar toda la información y pegarla en una hoja, y ya eliminan, le van dando la forma de texto corrido. Esa sería la segunda forma. Ahora sí, vamos a ver la segunda actividad. La segunda actividad consiste en redactar un texto argumentativo. Y para ello lo que voy a hacer es tomar mi trabajo ya elaborado en mi tabla o de forma corrido. Entonces le pongo los datos que debe de llevar la actividad según la instrucción y la rúbrica. Les sugiero mucho que revisen la rúbrica, no se les olvide. Y vamos a ver lo que es el texto argumentativo. Entonces, como ya les había dicho, un párrafo es la construcción o es el conjunto de oraciones complejas, simples, coordinadas, unidas por frases o palabras de enlace, frases argumentativas o expresiones argumentativas. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar nuestro texto argumentativo. Para ello, debo de agregarle en una hoja los elementos que es nombre del estudiante, título del texto argumentativo, grupo, nombre del facilitador. Entonces vamos a verlo. Esta es mi hoja simple, mi portada simple, nombre del estudiante, título del texto argumentativo, grupo y nombre del facilitador. Lo pueden hacer de esta forma. Hay quienes les gusta personalizar las portadas, lo pueden hacer. Ahora sigue la introducción. Aquí agrego una introducción. La introducción consiste en explicar o llevar a cabo, captar la atención del autor. Si recuerdan los textos que han trabajado a lo largo de estas semanas,
en uno donde tenían que identificar los argumentos, los tipos de argumentos, si eran deductivos, inductivos. Precisamente debe tener esta estructura. Los primeros párrafos, como recuerdan, no tienen argumentos o estructuras argumentativas, sino más bien explican o plantean de qué va a tratar su texto o su trabajo de investigación. Y es lo que yo hago en esta parte. Hago un planteamiento de lo que yo voy a abordar. Actualmente en las diferentes instituciones educativas es común observar el uso de celular por parte de los alumnos en el salón. Esto ocurre mientras el maestro imparte la clase. Y ya continúo, no lo leo todo para no extenderme, pero aquí hago el planteamiento de lo que voy a utilizar. Después pongo mis palabras claves, cuál van a ser el centro de mi texto argumentativo. Pongo nativo digital, adolescentes, TIC, educación, inmigrante digital y didáctica. Después agrego mi tesis de hipótesis, mi tesis o hipótesis y mi pregunta de investigación. Aquí pongo mi pregunta de investigación y la hipótesis. Aquí reitero, si en la primera actividad, en la segunda actividad no redactaron bien su pregunta de investigación, en este caso lo van a tener que hacer. Entonces, aquí para muchos es volverse a regresar a la primera parte, porque no hicieron bien esta parte. Aquí es esto lo que van a llevar. Hay muchos blogs de prepa en línea donde hay compañeros que suben sus trabajos, los he observado, ya conozco unos 10, porque esta es como la sexta vez que pongo, que imparto este módulo. Entonces ya más o menos conozco cuáles son los blogs, cuáles son las estructuras que manejan en los trabajos. Entonces es muy fácil identificarlos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si me ponen la hipótesis de más de, aquí estoy viendo, de más de 20 palabras, está incorrecto. Si tú agregas una hipótesis de este tamaño, es incorrecto. Una hipótesis de 64 palabras es incorrecta. Entonces te voy a pedir que lo vuelvas a realizar. Igual la pregunta, solamente es una pregunta de investigación. No tienen que agregar 2, ni 3, ni 4, ni 5. Solamente es una. ¿Por qué una? Porque tú me estás indicando en esta parte que tú vas a trabajar tu texto argumentativo sobre esta pregunta. Y un texto argumentativo con una sola pregunta te da para escribir hasta 1000 o 2000 hojas. Entonces es un poco incongruente que pongan 3 preguntas argumentativas, porque entonces tendrías que hacer un trabajo muy extenso. Entonces hay que hacerlo con una es suficiente. Tendría el material, como les digo, para redactar hasta 1000 hojas, pero con una es suficiente, que es lo acorde a un texto. Muy bien, ya que tengo esta parte, mi introducción, tesis, hipótesis, pregunta de investigación, comienzo a desarrollarlo y lo puedo poner aquí con un subtítulo: desarrollo o discusión. Si recuerdan, le estaba diciendo que en la siguiente actividad anterior, esforzarme al redactar o desarrollar más mis ideas y mis oraciones me iba a traer un beneficio. En este caso, ¿yo qué es lo que hago en mi desarrollo o discusión? Voy a mi actividad, en la actividad que ya había realizado previamente. Entonces copio estos de los párrafos, lo copio, le doy copiar y aquí le doy pegar y ya estaría mi primer párrafo. Y lo mismo pasa con los demás. Mi segundo, mi tercer párrafo, mi cuarto párrafo, agregué un párrafo más y la conclusión. Entonces, como ven, ya solamente fue prácticamente copiar y pegar, darle una reestructuración de acuerdo a un texto argumentativo
y que es en la hoja 2 y 3. Aquí tengo hoja 2, esta es mi hoja 2, mi hoja 3 y la hoja 4 son las referencias. Aquí están las referencias que busqué, que utilicé. Entonces, como ven, si me esfuerzo a hacer un trabajo bien hecho en la primera actividad es estructura y elementos. Ya mi segunda actividad va a estar sencillísima porque solamente es unirlo, enlazarlo con las palabras de enlace, con los argumentos. Aquí no es correcto que escriban lo que la información textual. Si ustedes me escriben la información textual, aquí también les voy a pedir que lo corrijan, porque en el desarrollo de discusiones es donde ustedes van a poner en práctica su argumentación. Y esto es muy fácil de enterarse. Entonces yo selecciono una parte del texto, lo copio y me voy al explorador. Abro mi explorador de internet. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Le voy a dar en el explorador. Bueno, aquí me dice que no tengo internet porque todavía sigo sin internet. Pero aquí ya voy a acceder al internet para comprobarlo. Espero un poco de su tiempo. Está cargando. Ya lo voy a cerrar. Me voy nuevamente, abro el explorador. Lo voy a intentar con otro explorador. Está un poco lento este. Entonces sí les recomiendo que tengan mucho cuidado, que se esfuercen al realizarlo con sus medios. Aquí abrió uno, le doy pegar. Y le doy enter.
Ahorita está enviando la... Y aquí ya me manda todos. Las palabras que aparecen más en negritas son las que son similares. Entonces aquí me arroja los textos donde pueden contener. Cuando es un texto copiado totalmente, entonces todo me va a aparecer en negritas. Entonces por eso es muy fácil identificar cuando es tomado textualmente de otras fuentes y en este caso pues se lo tendría que regresar. Lo mismo, otra forma de darme cuenta es que si no desarrollaron bien esta primera actividad, pues obviamente que la otra me tienen que repetir o agregar, incluir esta información. Si yo identifico que esta información que tienen ustedes aquí no es la que tienen en la otra actividad, pues obviamente es un indicativo, es decir, tienen que coincidir las dos actividades, debe de ser una continuación. Si aquí en la primera actividad se te dificultó desarrollar la oración principal y oración de apoyo y los tres párrafos, porque hay algunos que redactan los tres párrafos, me ha tocado que en los tres párrafos apenas agregan como 30 palabras, un párrafo de 30 palabras, o incluso me ponen como tres párrafos, 98 palabras aproximadamente. Entonces quiere decir que en la próxima actividad lo tienen que desarrollar más y más de ustedes. Entonces, por eso yo les recomiendo que se esfuercen en esta primera actividad para que la segunda actividad no se les haga tan compleja, tan complicada. También, pues de esta forma que les mostré ahorita en buscar el texto, se da uno cuenta cuando es plagio fácilmente. Entonces, además, en esta segunda actividad van a utilizar lo trabajado en el foro de dudas, en el foro de clase. En el foro de clase van a hacer la introducción y las palabras de enlace, palabras claves. Entonces quiere decir que yo en esta actividad del texto argumentativo debo de encontrar evidencias de tu trabajo en el foro de clase y en la actividad integradora número 1. Entonces por eso te recomiendo que te esfuerces en el foro de clase. Esto que yo tengo aquí fue mi participación en el foro de clase. Lo que hice fue copiarla del foro de clase y pegarla, porque es mi participación. Además, mis compañeros ya me retroalimentaron y me dijeron cuáles eran mis errores. Entonces ya la corregí. Y lo demás es mi trabajo de la actividad integradora número 1. Entonces, como pueden ver, ya resumiendo y para finalizar, realizo mi actividad en el foro de debate, en el foro de clase, y mi actividad integradora 1 adecuadamente, me esfuerzo ahí. Ya mi segundo trabajo, el texto argumentativo, va a ser más sencillo, solamente sería reestructurarlo, darle el formato que me está pidiendo y termino fácilmente, es decir, no voy a invertir tanto tiempo. En cambio, si hago mi trabajo en el foro de clase, al ahí se va o no participo en el foro, de todas formas lo voy a hacer en el texto argumentativo. Entonces, por una parte, si no hago el foro de clase, pues voy a perder puntos, va a disminuir mi calificación. En cambio, si hago mi participación en el foro de clase, pues me va a servir en mi trabajo, voy a obtener puntos. Si me esfuerzo en mi actividad integradora número 1, voy a tener un buen promedio, una buena nota en esa actividad, y en la segunda actividad voy a tener una buena nota, es decir, gano y gano al hacer bien mis actividades del foro de clase correctamente y mi actividad integradora número 1. En cambio, si hago mal mi foro no hago mi foro de clase y hago mal mi actividad integradora número 1, voy a estar en perder, porque mi
actividad integradora 2, que es el texto argumentativo, me va a exigir que lo haga, y si no lo hice bien en las anteriores etapas, se me va a dificultar. Entonces esa es la forma que les sugiero. Cualquier duda, comentario, por favor háganmelo saber. Me pueden mandar sus comentarios a través del canal, a través de mensajería, de correo electrónico. Yo con mucho gusto estoy para servirles, en todo lo que pueda, me pongo a su disposición. Por mi parte es todo. Deseo lo mejor para ustedes, de la mejor forma.